Quisiera volver a ver tus labios. Estimados eurodiputados Javier Nart, Dita Charanzova, Juan Salafranca, Leopoldo López, Germán Terch, Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá. Yo soy Luis Alberto Mariño y les mando este video desde Buenos Aires para darle las gracias. Gracias por apoyar a nuestro pueblo, por visibilizar nuestra lucha, por solidarizarse con el pueblo cubano y no con la dictadura, que no es lo mismo, por visibilizar la falta de derechos que sufre nuestro pueblo por más de 60 años. Hola, yo soy Willy Chirino y para Javier Nart, Dita Charanzova, Juan Salafranca, Leopoldo López, Germán Terch, Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá va nuestro agradecimiento. Yo como cubano y como hombre libre estoy muy agradecido a ellos por todo lo que han hecho por la causa de la libertad de Cuba. Gracias de todo corazón. Viva Cuba libre. Chao. Hola, mi nombre es Arturo Sandoval, soy músico cubano-americano. Me dirijo a ustedes, respetables miembros del Parlamento Europeo, los cuales han tenido la formidable iniciativa de crear 6 resoluciones y múltiples eventos denunciando al desgobierno cubano. Los cubanos no tenemos palabras para agradecerles también la prohibición de la entrada de los miembros de la dictadura cubana al Parlamento Europeo. Les envío un fuerte abrazo desde Los Ángeles, California. Una vez más, muchísimas gracias. Les deseo lo mejor. Hola, un saludo. Somos Camila Costa y Ángel Santiesteban desde La Habana y estamos haciendo este video para agradecerles a todos esos eurodiputados que se han puesto del lado del pueblo cubano, que han condenado a la dictadura y bueno, los alentamos, además de agradecerles, los alentamos a seguirnos apoyando en este camino de presión al régimen cubano y en nuestro trabajo también. Sí, gracias precisamente a una carta de varios eurodiputados, en el 2015 yo fui liberado de mi prisión política. Nunca va a ser suficiente para agradecerles y alentarlos que no nos abandonen. Mi nombre es Orlando Luis Pardolazo, soy un escritor y académico cubano que vive exiliado en Estados Unidos porque en mi patria, Cuba, hay una dictadura totalitaria. Quiero agradecer personalmente y públicamente a los eurodiputados Javier Nart, Juan Salafranca, Leopoldo López, Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá por solidarizarse con la causa de la democracia y los derechos humanos en mi patria, Cuba, que es la causa de los derechos humanos en todo el mundo, en Latinoamérica, en estos momentos de tanto peligro para la democracia a nivel global. Muchísimas gracias. Estimados eurodiputados, como hijo desterrado por 57 años de su pueblo esclavo de una dictadura vitalicia y en nombre del movimiento Democracia y el MORN, me llena de regocijo la oportunidad que me ofrece Prisoners Defenders de expresar desde el fondo de mi corazón la más profunda gratitud a cada uno de ustedes que con tanta dignidad levantan sus prestigiosas voces en defensa de mi oprimido pueblo cubano y sus valientes presas y presos políticos. Su gesto en tiempos de tiranía nunca será olvidado. Hola, mi nombre es África Reina, soy artista cubana, miembro del Movimiento San Isidro. Hago este video desde La Habana para agradecer a los 6 diputados europeos que nos han apoyado tanto en estos últimos 5 años, que han contribuido a que la Unión Europea y a que más gente en el mundo abra los ojos y conozca la realidad que vivimos en Cuba, la represión y tal, la situación política y la situación también de los artistas y los activistas que abogamos por el cambio acá. Entonces, pues eso, gracias, de verdad, muchísimas gracias. Hola amigos eurodiputados, mi nombre es Walter Cordero, soy artista y activista por los derechos humanos en Cuba y envío este video para agradecerles por las muchas acciones que han tomado en nombre de nosotros, del pueblo cubano, y en contra de las injusticias que suceden en este país. Muchas gracias, creo que no existen palabras suficientes para describir cómo nos sentimos hacia ustedes. Mi nombre es Javier L. Mora y quiero agradecerles a los eurodiputados que han estado batallando durante estos 5 años desde el Parlamento Europeo a favor de la causa de la libertad de Cuba y de la causa de la libertad del pueblo cubano, y también a favor del trabajo de los activistas, opositores y disidentes pacíficos que dentro y fuera de la isla hacen lo imposible por tratar de mover el país hacia la democracia. Gracias por todo ese apoyo a nosotros.
Y en este video estoy agradeciendo a todos los eurodiputados que se han plantado contra el régimen cubano, esa dictadura que explota a nuestro pueblo y que ha hecho que la Cuba de hoy se haya quedado casi despoblada, porque hemos tenido que salir los que nos oponemos al gobierno, los que disentimos y todos aquellos que de una forma u otra se sienten criminalizados. Gracias, muchas gracias. Saludos y bendiciones. Les deseo mi bendición a todos los europarlamentarios que han trabajado duro en estos 5 años para promover 6 resoluciones defendiendo la libertad y los derechos humanos en Cuba. Que la Virgen de la Caridad los acompañe a ustedes, que es la patrona de Cuba, y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un abrazo. Buenas tardes, por aquí Luis Wilber Aguilar Bravo. Desde aquí le quiero mandarle mi infinito agradecimiento a todas las personas del Parlamento que apoyan en nuestra causa, al sufrido pueblo cubano. Gracias para mí, todas las personas que apoyen en la libertad de mi hijo, en la libertad del pueblo cubano, en la libertad de los presos políticos, son mi familia, son mis hermanos. Muchas bendiciones, gracias por apoyarnos. Patria y vida, libertad para el pueblo de Cuba. Quiero agradecer no solamente en mi nombre, sino en nombre del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, el apoyo que hemos recibido especialmente de los grupos del Grupo Popular Europeo, de Renew Europe y de los conservadores, a través de los eurodiputados españoles que han hecho una defensa de los legítimos derechos del pueblo cubano a través de sus resoluciones, sus declaraciones y sus acciones directas. A todos ellos les deseo lo mejor. Mi nombre es Roberto de Jesús Quiñones Haces, soy cubano, expreso político que ahora vive en los Estados Unidos de América, y quiero enviar un fuerte saludo y un gran agradecimiento a todos los eurodiputados que están luchando para que en Cuba se restablezca la democracia y se respeten todos los derechos humanos. No podía perder la oportunidad primero de agradecer y después mandar todo mi apoyo a los eurodiputados que están liderando esta batalla contra el títere de la dictadura cubana en el Parlamento Europeo, Josep Borrell, y ojalá se pueda lograr que expulsen y le prohíban la entrada a todos los representantes de este régimen castrista que tiene más de 1000 presos políticos, por aquí de parte de representantes del movimiento Cuba de Luto y en especial de mi hermano, el preso político Roberto Pérez Fonseca, condenado a 10 años por romper un cuadro de Fidel Castro. Muchas gracias. Hola, muy buenas amigos eurodiputados. A través de este comunicado quiero hacerles llegar mis más sinceros agradecimientos por el largo trabajo que han realizado por más de 5 años y que hoy en día hacen efecto esas 6 resoluciones las que le impiden la entrada a cualquier representante castrista al Parlamento Europeo, y más que todo para que sepan que el pueblo cubano de a pie está con ustedes y está eternamente agradecido por lo que han hecho. Quiero agradecerle al Parlamento Europeo su solidaridad con el pueblo cubano, con la parte del pueblo oprimida, con los familiares y presos políticos, en especial los eurodiputados que propusieron resoluciones en contra del régimen cubano, contra esa dictadura que oprime al pueblo de Cuba. Muchas gracias. Estimados amigos, Nan, Yaranzobá, Salafranca, López, Tech, Soraya y Bauzá. Quisiera agradecerles los esfuerzos realizados por ustedes para visibilizar ante Europa y el mundo la realidad de los derechos humanos en Cuba. Muchas gracias en nombre del pueblo cubano y les deseo todo tipo de éxito. Queridos amigos Javier Nart, Dita Charanzobá, Juan Salafranca, Leopoldo López, Herman Terch, Soraya Rodríguez, José Ramón Bauzá, queridos eurodiputados todos. Mi nombre es Manuel Mérida, un cubano exiliado en Houston, Texas, geocientífico y poeta que agradece los esfuerzos que ustedes han realizado por condenar al fascismo cubano. Las resoluciones propuestas por ustedes y que han sido aprobadas nos dan esperanza para una Cuba futura, libre de dictaduras y apartheid, y para seguir luchando por la libertad. Por fin Europa comienza a abrir los ojos ante una Cuba que sufre bajo las botas de los comunistas, y eso gracias a ustedes. Los cubanos libres de ahora y los que lo serán después, estaremos eternamente agradecidos por su coraje. Gracias, gracias, gracias.
Lema Gutiérrez, y quiero agradecer el trabajo de los eurodiputados que han apoyado la causa de Cuba incansablemente, y a los presos políticos. Mil gracias por todo ese apoyo incondicional que ha sido tan importante, que es tan importante y que aporta tanto a nuestra causa, a nuestros presos y a la situación que vive el pueblo de Cuba en este momento. Nuestro corazón para ustedes. Estimados amigos, eurodiputados Javier Nart, Dita Charanzova, Juan Salafranca, Leopoldo López, Herman Terch, Soraya Rodríguez, José Ramón Bauzá, queremos darle las gracias por lo que hacen por ese pueblo que está sufriendo, y ustedes son la voz de ellos. Quiero agradecer profundamente a los eurodiputados Nart, Charanzova, Salafranca, López, Terch, Soraya y Bauzá por el ejemplar desempeño que han tenido juntos a otros en el Parlamento Europeo para producir 6 resoluciones de condena al régimen cubano, muy merecidas, y también romper últimamente con las relaciones asimétricas que existían entre esa entidad y el gobierno cubano. El régimen puedan visitar instituciones y espacios de Europa, pero sin embargo le han negado rotundamente, inclusive con frases añadidas de descrédito y desaprobación, etcétera, estigmatizaciones a los europeos. Quiero agradecerle a los eurodiputados que se han pronunciado por la libertad de Cuba y que han hecho varias resoluciones, han logrado varias resoluciones en contra del régimen castrocomunista de Cuba, y les mando un fuerte agradecimiento y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por abrirle los ojos a Europa. Ya en Europa la situación respecto a los presos políticos cubanos, respecto a Cuba, ha cambiado, y yo soy un ejemplo de esto, porque me han dado un caso de asilo político en Alemania. Y es en parte gracias a todo este trabajo que ustedes han realizado. El pueblo de Cuba les está agradecido y seguiremos en esta lucha por acabar con ese régimen que tanto ahoga a nuestra Cuba. Quería enviarle este mensaje a todos aquellos hermanos parlamentarios que han elevado su voz a favor del pueblo de Cuba, denunciando las atrocidades que comete esta dictadura contra el pueblo. Gracias por la labor que realizan, gracias por su valentía, por su coraje, por su decoro, y gracias por estar al lado del pueblo de Cuba. Un saludo y un abrazo. Agradecerle a todos aquellos europarlamentarios que dentro del Parlamento han levantado la bandera de la libertad de Cuba, a todos aquellos que continuarán con nosotros, combinarles a continuar, decirles que todo lo que hacen en un momento tendrá fruto y que el pueblo de Cuba siempre está pendiente de todo lo que ustedes hacen y sabemos la importancia que tiene. Agradecerle a todos aquellos también que ya no estarán con nosotros, que ya no nos pueden acompañar, pues agradecerle todo el esfuerzo que han realizado, que sabemos que no ha sido poco. Gracias, hermanos. Estimados amigos eurodiputados, soy Alexander Rodríguez Cárdenas, expreso político y de conciencia. Desde acá, desde el destierro que sufro en Alemania, les envío un fortísimo abrazo y el agradecimiento eterno por haberse puesto del lado correcto de la historia, por no olvidarse de Cuba y de su sufrimiento. No se negocia ni se comercializa con regímenes totalitarios, y precisamente es eso lo que hay en Cuba. Bendiciones. Estimados eurodiputados que han impulsado la resolución del Parlamento Europeo sobre Cuba, los cubanos no tenemos palabras para agradecer cómo le han abierto los ojos a Europa y al mundo con sus 6 resoluciones y eventos denunciados a Cuba. Agradecemos la aprobación de entrada del régimen al Parlamento. También sabemos que todo este trabajo dará frutos. Gracias de corazón y libertad. Quiero enviar por este medio mi agradecimiento al Parlamento Europeo por las recientes acciones tomadas en contra de la dictadura castrista y a favor de nuestro pueblo. Un abrazo para ustedes desde el fondo de mi corazón. Estimados miembros del Parlamento Europeo que han ayudado tanto a la causa de Cuba, impulsando las sanciones al régimen que viola los derechos humanos en nuestra isla. Y les quería mandar mi agradecimiento personal y el de mi familia por todo lo que han hecho. Los cubanos no tenemos cómo agradecer como le han abierto los ojos a Europa y al mundo con sus 6 resoluciones y eventos denunciando a Cuba. Agradecemos la prohibición de la entrada del régimen al Parlamento. También sabemos que su arduo trabajo dará frutos en algún momento. Gracias de nuestro corazón, desde Cuba, patria y vida, libertad.
Apreciados amigos Javier Nart, Rita Charanzova, Juan Salafranca, Leopoldo López, Herman Terch, Soraya Rodríguez y José Ramón Bausa. Como cubanos, estamos agradecidos por sus 6 resoluciones y eventos que denuncian a Cuba, así como la prohibición al Parlamento, a los dictadores. Agradecemos sus esfuerzos por abrir los ojos al mundo y a Europa. Y sabemos que dará frutos. Les deseamos lo mejor. Gracias. Estimados hermanos eurodiputados y autores de las 6 resoluciones denunciando a Cuba, yo, Disney Azares Moré, desde Camagüey, Cuba, no tengo palabras para agradecerle por la gran apertura de los ojos en Europa y el mundo. Doy gracias de todo corazón por una Cuba libre. A mí, como madre, como cubana de a pie, me representan los siguientes eurodiputados, ya que fueron capaces de dictar resoluciones, ser los autores de 6 resoluciones que condenan a Cuba en estos últimos años de sacrificio, de tortura. Es algo inédito. Entre ellos están Leopoldo López, Dita Charanzova, Hernán Ter, Juan Salafranca, Soraya Rodríguez, José Ramón Bausa y Javier Nart, quienes supieron enfrentar al gobierno de la Unión Europea, a Josep Borrell, y a sus errores en la política hacia Cuba. Queremos una Cuba en democracia. Queremos la libertad para nuestros hijos, para todos los presos políticos. Queremos la libertad para Cuba. ¡Vivan los derechos humanos! Estimados amigos eurodiputados que han impulsado las resoluciones del Parlamento Europeo sobre Cuba, los cubanos no tenemos palabra para agradecer cómo le han abierto los ojos a Europa y al mundo con sus 6 resoluciones y eventos denunciando a Cuba. Agradecemos la prohibición del régimen a la entrada del Parlamento. Sabemos que este gran trabajo dará frutos. Gracias de todo corazón. Agradezco a ustedes, eurodiputados y eurodiputadas, por comprometerse en su gestión con la terrible realidad que vivimos. La empatía, el reconocimiento de nuestra labor como defensora de derechos humanos es algo que siempre le estaremos agradecidas. Esperamos poder compartir con ustedes en una Cuba que podamos recibirles libremente. Me llamo Belkis Margarita Domínguez Aguilar, soy cubana, activista y defensora del ejercicio pleno de nuestros derechos. Quiero agradecer la valentía y el compromiso de los euro y las eurodiputadas al asumir nuestra causa por la libertad como suya. Gracias y muchas bendiciones. Quiero expresar todo mi agradecimiento y mi solidaridad con los parlamentarios europeos que han dado la batalla en ese parlamento por los derechos humanos de todos los cubanos. Mi agradecimiento y mi solidaridad. Patria, vida y libertad. Muchas gracias. Estimados amigos eurodiputados que han impulsado las resoluciones del Parlamento Europeo sobre Cuba, los cubanos no tenemos palabras para agradecer cómo le han abierto los ojos a Europa y el mundo con sus 6 resoluciones y eventos denunciados a Cuba. Agradecemos la prohibición de entrada del régimen al Parlamento y también sabemos que todo este trabajo dará fruto. Gracias de corazón. Estimados amigos eurodiputados que han impulsado las resoluciones del Parlamento Europeo sobre Cuba, no tenemos palabras para agradecer cómo le han abierto los ojos a Europa y al mundo con sus 6 resoluciones y eventos denunciando a Cuba. Agradecemos la prohibición de la entrada del régimen al Parlamento. También sabemos que todo ese trabajo dará frutos. Gracias de corazón. Estimado Nart, Charanzova, Salafranca, López, Tercha, Soraya y Bausa, no tenemos palabras como agradecerle la apertura de ojos que han creado en Europa, en el mundo, en sus 6 resoluciones y múltiples eventos denunciados de Cuba. Le agradecemos la prohibición de la entrada de los sátrapas
al Parlamento y le deseamos lo mejor. Estimados amigos NAR, Charanzobá, Salafranca López, Test, Soraya y Bauzá, de los cubanos, no tenemos palabras para agradecer la apertura de ojos que han creado en Europa y el mundo, con sus 6 resoluciones en múltiples eventos denunciando a Cuba. Agradecemos la prohibición de entrada de los sátrapas al Parlamento también. Sabemos que todo ese trabajo dará frutos y le damos lo mejor. Madre mía. Y quiero por este medio agradecer a todos los parlamentarios del Parlamento Europeo por todo lo que hacen por nuestro pueblo. Gracias por tener a Cuba presente, por hacer lo posible para que nuestra situación mejore. Soy el padre de uno de los presos políticos por las manifestaciones del 11 de julio, manifestaciones pacíficas, y que en estos momentos son más de 1000 los que están en prisión. En nombre de ellos, de todos los presos, de los familiares, nuestro eterno agradecimiento a esos eurodiputados y que Dios les bendiga y que permita que sigan adelante con tan digna labor. Muchas gracias. Estimados eurodiputados, estamos muy agradecidos por cómo le han abierto los ojos a Europa y al mundo con sus 6 resoluciones y eventos denunciando las injusticias que se han cometido. Estimados amigos eurodiputados que han impulsado las resoluciones del Parlamento Europeo sobre Cuba, mis familiares y yo estamos profundamente agradecidos por toda la labor que han realizado por la libertad de ellos y del pueblo de Cuba. Estamos con ustedes, muchas gracias de todo corazón. Como simpatizante del movimiento opositor cubano, aspirante a vivir en una sociedad más justa y verdaderamente democrática e inclusiva, que abogo por la liberación de los que sufren cárcel por ejercer su derecho a la protesta pacífica, agradezco públicamente a los eurodiputados que alzan su voz en defensa de los derechos de nuestro pueblo a vivir en una sociedad mejor. Muchas gracias. Desde Cuba estamos hoy brindando nuestro agradecimiento a todos los diputados que han estado atentos al pendiente y han contribuido en abogar tanto por la libertad del pueblo de Cuba como por las condiciones en las que nosotros los cubanos estamos sometidos. Gracias una vez más y Dios lo bendiga. Estimados eurodiputados, gracias por el apoyo brindado en el Parlamento Europeo. Les agradezco de todo corazón el apoyo brindado hacia ellos y todos los presos políticos. Mil gracias y bendiciones. Le estoy expresando nuestro más profundo y sincero agradecimiento a Javier Nart, a Dita Charanzobá, Juan Salafranca, Leopoldo López, Herman Terch, Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá por sus 6 resoluciones expresadas allí y hacer ver que la Eurocámara se dé cuenta que en Cuba sí se violan los derechos humanos. Gracias. Le doy gracias primeramente a Dios por la vida de cada eurodiputado que se ha puesto a favor del pueblo cubano. Gracias les doy a cada uno de ustedes. No tiren la toalla, sigan apoyando a mi pueblo. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Queridos eurodiputados, quiero agradecerles por las 6 resoluciones que ustedes han puesto en la Unión Europea y por la prohibición de entrada de los dictadores del régimen cubano a la Unión Europea, a la sede de la Unión Europea. Estamos eternamente agradecidos con todo su trabajo por la libertad y los derechos de todos los cubanos. Muchísimas gracias y éxitos. Estas palabras van dirigidas para los queridos amigos Javier Nart, Dita Charanzobá, Juan Salafranca, Leopoldo López, Germán Terch, Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá. Por este medio quisiera expresarles mi mayor agradecimiento como cubana por no permitir la entrada del régimen al Parlamento. Muchas gracias también por sus 6 resoluciones y por todas las acciones que están tomando contra el régimen y por abrirle los ojos al mundo entero. Muchas gracias y miles de bendiciones. Queridos amigos Javier Nart, Dita Charanzobá, Juan Salafranca, Leopoldo López, Hernán Terch, Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá, estoy muy agradecida por sus 6 resoluciones y tanto apoyo a la sociedad civil independiente, por levantar la voz por nosotros, los que estamos en la isla esclava, y por la prohibición de entrada al Parlamento a un régimen dictatorial. Su esfuerzo por abrir los ojos de Europa y el mundo nos llena de orgullo y rezamos porque su voluntad se multiplique.
mucha fe. Dios ilumine sus caminos. Estimados amigos eurodiputados que han impulsado las resoluciones del Parlamento Europeo sobre Cuba, le mando este mensaje desde Cuba. Nosotros los cubanos le estamos y le estaremos eternamente agradecidos. No tenemos palabras para agradecerle todo lo que han hecho por nuestros presos políticos y de cómo le han abierto los ojos a Europa y al mundo con sus 6 resoluciones. Dita Charanzova, Juan Salafranca, Leopoldo López, Herman Terch, Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá. Como cubanos, estamos agradecidos por sus 6 resoluciones y eventos que denuncian al gobierno de Cuba, así como por la prohibición de entrada al Parlamento de un régimen dictatorial. Agradezco en nombre de todos los cubanos su esfuerzo por el despertar de Europa y el mundo, y que sepan su trabajo no será en vano. Nuestro eterno agradecimiento y que Dios los bendiga. Quiero agradecer a Javier Nart, Juan Salafranca, Leonardo López, Dita Charanzova, Hernan Terch, Soraya Rodríguez y José Ramón Bauzá por sus 6 resoluciones y por apoyar de manera incondicional a la sociedad civil independiente, por defendernos y exigir nuestros derechos que no tenemos y por no permitir la aprobación en el Parlamento Europeo a este régimen dictatorial. Doy gracias a Dios por su esfuerzo en mostrarle a Europa y el mundo nuestra verdad. Cubanos no tenemos palabras para agradecer cómo han abierto los ojos a Europa y el mundo con sus 6 resoluciones y eventos denunciando a Cuba. Agradecemos la prohibición de entrada del régimen al Parlamento también. Sabemos que todo ese trabajo da fruto. Gracias de corazón. Este video va dirigido a los eurodiputados del Parlamento de la Unión Europea, esos que han alzado la voz en defensa de mi pueblo Cuba, por poner a la palestra pública la verdad de este pueblo, la verdad sin mentira. Le doy las gracias porque el mundo conoce que Cuba no es ejemplo, que Cuba es un país donde existen y donde se violan los más elementales derechos de los seres humanos. Estoy enviando mi más profundo agradecimiento a los parlamentarios europeos que llevan muchos años apoyando al pueblo de Cuba en sus ansias de libertad, votando resoluciones a favor del pueblo de Cuba y resoluciones condenatorias de las tiranías, de las actitudes chupasangre, de las actitudes antidemocráticas, antiderechos humanos. Así que mi sentir, sé que es el sentir de muchos activistas dentro de Cuba. Le estamos agradecidos, le deseamos muchos éxitos en sus carreras políticas y ojalá que siempre esté en el Parlamento Europeo para servir a causas como las causas nobles del pueblo de Cuba. Los cubanos no tenemos palabras para agradecer el despertar de la conciencia que con sus acciones se ha generado en Europa y el mundo, con sus 6 resoluciones y múltiples eventos denunciando al gobierno de la isla. Agradecemos la prohibición de entrada al Parlamento Europeo de aquellos que con su complicidad violan nuestros derechos y se niegan a que nuestro pueblo viva en democracia. Sabemos que todo este trabajo dará frutos, por lo tanto, en el nombre de muchísimos cubanos de bien y amantes de la libertad, les deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Soy coordinador político del FAMTU y enlace del coordinador general del FAMTU, Guillermo Coco Fariña Hernández, para América del Sur. Guillermo Coco Fariña Hernández es premio Andrei Sájarov del Parlamento Europeo y por eso aprovecho para mandar un saludo y un abrazo a nuestros eternos amigos por la libertad de Cuba, Bauzá, Charanova, Nars, Salafranca, Herman Terch, que son amigos de Cuba, de la libertad, gente honesta. Saludos. Hay días de denuncia y días de agradecimiento. Hoy quiero agradecer a todas y todos los eurodiputados que han tenido la valentía de vetar a los representantes del gobierno de Cuba en el Parlamento Europeo y sostener dignamente una posición ante la indolencia aún prevaleciente en la Comisión Europea.
artista cubana forzada al destierro desde el año 1966. En nombre de mi abuela Dolores y en el mío propio, gracias. Y como diría Carolina Barrero, estamos juntos en esto. Buenas noches, somos artistas y activistas cubanos. Mi nombre es Rosemary Almedo. Mi nombre es Pedro Millet. Queremos dirigirnos a los eurodiputados. Queremos agradecerles por todas las acciones que están tomando a favor de la lucha por la libertad en Cuba y básicamente en contra del totalitarismo de la dictadura cubana que tanto daño está ocasionando desde hace más de 60 años. Muchas gracias. Gracias. Buenas, mi nombre es René Iván Peña Durán, ciudadano cubano. Por esta vía quiero hacerles llegar mi agradecimiento a estos eurodiputados que están defendiendo la causa del pueblo cubano. 1.000.000 de gracias, hermano. 1.000.000 de gracias. Hola, mi esposa Angélica Garrido y su hermana María Cristina Garrido están hoy tras rejas. Todo por pensar diferente. Han recibido múltiples torturas, tanto físicas como psicológicas. Sus padres murieron de tristeza estando ya presas. Quedaron huérfanas en prisión. Todo por pensar diferente. Por tanto, a nombre de ella, a mi nombre, a nombre del pueblo cubano, les agradezco a ustedes por estas votaciones históricas, estas 6 resoluciones en contra del gobierno tiránico de Cuba. Muchas gracias. Y sé que por sobre todas las cosas deben estar agradecidos en sus corazones por hacer el bien. Dios los bendiga. Soy Jonathan Armenteros Ramos desde la provincia de Villa Clara, Cuba. Aprovecho este espacio para agradecer a los europarlamentarios creadores de las 6 resoluciones y varios eventos denunciando a Cuba, logrando así en Europa y el mundo hacer visible la situación real de nuestro país. Quiero agradecer a los europarlamentarios que siempre han demostrado sensibilidad hacia la causa por la democracia en Cuba. Los eurodiputados que más han hecho por los cubanos son Javier Nart, Dita Charanzova, Juan Salafranca, Leopoldo López, Herman Terch, Soraya Rodríguez y José Ramón Bausa. Gracias. Estimados amigos, queremos agradecerles por el gran trabajo realizado y la visibilidad que han creado en Europa con sus 6 resoluciones denunciando a Cuba. Sabemos que todo este gran trabajo realizado por ustedes dará un gran logro. Felicidades y éxitos. Estimados amigos, quiero agradecer a los europarlamentarios Nart, Charanzova, Salafranca, López, Terch, Soraya y Bausa por haber demostrado una gran sensibilidad hacia la causa por la democracia en Cuba. Sabemos que con todo este trabajo obtendrán grandes logros y les deseamos lo mejor. Desde Alianza Cubana por la Inclusión en Cuba, no tenemos palabras para agradecer la apertura de ojos que han creado en Europa y en el mundo entero con sus 6 resoluciones y múltiples eventos denunciando a Cuba por tantas violaciones de los derechos humanos. Gracias en nombre de todos los cubanos que luchamos por una Cuba libre y democrática. Quiero solidarizarme con aquellos amigos europarlamentarios que han estado atentos a los temas de democracia en nuestro país. También dar mi apoyo a aquellos que han sido autores de estas 6 resoluciones y que ahora no podrán estar en el Parlamento. Nuestra solidaridad con ellos y como cubanos por la parte que nos toca en temas de democracia. Para los verdaderos amigos ciudadanos cubanos, los eurodiputados Nart, Charanzova, Salafranca, López, Pérez, Soraya y Gonzalo. Soy el ciudadano cubano Adiel Jesús Aranjuez, residente de la provincia de Artemisa, y quiero hacerles saber eternamente que le estamos agradecidos por las 6 resoluciones y los varios eventos que han realizado para darle a conocer a Europa y al mundo sobre la realidad o la triste realidad que se vive en nuestro país. Gracias. Estimados amigos Nart, Charanzova, Salafranca, López, Terch, Soraya y Bausa. Soy Karen Reyes Aróstica y desde la ciudad de Trinidad quiero agradecerles por todo el trabajo que han estado realizando en función de visibilizar el trabajo de la sociedad civil cubana dentro de la isla y también por todo el trabajo y los frutos que estamos esperando que den las 6 resoluciones que han presentado denunciando a Cuba. Agradecemos muchísimo por toda la colaboración prestada a través de sus resoluciones en todo este tiempo y el apoyo incondicional a nuestra causa al abrir los ojos a la comunidad europea sobre la realidad cubana.
Mi nombre es Junior García, soy dramaturgo y disidente cubano y estoy totalmente de acuerdo con las medidas de restricción a los burócratas de la dictadura cubana que no solo no respetan al Parlamento Europeo, sino que tampoco han sabido respetar los más elementales derechos humanos de su propio pueblo, de los cubanos, durante las últimas 6 décadas. Por eso, muchísimas gracias Dita, Nar, Juan, Bauzá, Leopoldo, Soraya y a todos los amigos del Parlamento Europeo que no nos dejan solos a los cubanos que soñamos por fin algún día con una Cuba democrática, libre y próspera. Gracias de todo corazón. Quiero agradecer el compromiso y la valentía de las y los eurodiputados al asumir la causa de nuestra libertad como suya propia. Gracias de todo corazón en nombre de todas las cubanas. El buen cubano lo será hasta la muerte.